y por ese motivo decidimos hacer un pequeño video, tiene 25 minutos de duración sobre el tema, para que podamos proyectarlo, revisarlo entre todos y posterior a esto hacer una discusión académica en torno al tema de hipertensión endocrinal. Así que con permiso de ustedes voy a compartir para proyectar el video. Me avisan por favor si están viendo mi pantalla. Sí, sí, sí. Sí, mano. Perfecto. Gustavo, ¿usted podría desactivar mi micrófono? No sé si el hecho de tener mi micrófono activado causa un doble eco. Me confirman si se escucha el video. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, voy a reproducirlo. Entonces, en este momento me confirman si hay algún inconveniente técnico y si se escucha bien. ¿De acuerdo? 3. Buenas noches, mi nombre es Juan Ávila, yo soy estudiante de 11º semestre de la Universidad del Rosario. Buenas noches, yo soy Valentina González, yo soy estudiante de 6º semestre de la Universidad del Bosque. Buenas noches, mi nombre es Margaret Vargas, estudiante de 7º semestre de la Universidad del Bosque. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de hipertensión endocraniana a cargo del grupo número 5 del grupo de neurocirugía de la Universidad del Bosque. Entonces acá podemos ver la tabla de contenido del día de hoy. Listo, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción. Lo primero, es importante saber qué es la hipertensión endocraniana. Entonces es un trastorno neurológico que va a estar caracterizado principalmente por un aumento de la presión dentro de la cavidad craneana, que normalmente se considera hipertensión mayor a 20 milímetros de mercurio. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de hipertensión, comenzando en el año 10.000 a 1.000 a.C. Este periodo se conoce como el Neolítico, en el cual los antepasados solían hacer procedimientos sin ningún tipo de contraindicación ni advertencia para disminuir esa presión intracraniana cuando veían en sus compañeros algún tipo de síntoma neurológico. Luego, más adelante, en el año 460 a 70 a.C., Hipócrates solía hacer las famosas trepanaciones para poder aflojar, así lo mencionaba él, la presión que se acumulaba dentro del cráneo, ayudando a disminuir esos síntomas que presentaban sus pacientes. Y más adelante, en el año de 1783, dos médicos escoceses, Alexander Monro y George Kelly, señalaron o crearon la doctrina de Monro-Kelly, que más adelante vamos a hablar de ella. Listo, entonces vamos a hablar sobre la fisiología de la presión intracraneal. Entonces, vamos a tener un continente, que en este caso va a ser la bóveda craneana, y vamos a tener un contenido que va a estar formado por 3 componentes. El primero va a ser el líquido cefalorraquídeo, el tejido cerebral y la sangre. Entonces, estos 3 componentes es lo que en últimas me va a determinar la presión endocraniana, la cual tiene un valor normal de 5 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de Monro-Kelly? Nos dice que cuando aumenta el volumen de alguno de esos 3 componentes, los otros 2 deben disminuir su volumen para que no haya un aumento de la presión intracraniana y por lo tanto se mantenga en equilibrio. ¿Para qué me sirve este mecanismo de autorregulación cerebral? Para poder mantener el flujo sanguíneo cerebral, que a su vez está determinado por la presión de perfusión cerebral, que como podemos ver en la diapositiva va a estar determinado por la presión arterial media menos la presión intracraneal sobre la resistencia vascular cerebral. Y de esta manera, pues lo que vamos a lograr es que no haya, vamos a asegurar un flujo sanguíneo cerebral adecuado, evitando muerte celular en el cerebro. Listo, entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el volumen de alguno de esos 3 componentes? Pues va a desencadenar el aumento de la presión intracraneal.
En ese punto, el sistema va a tener dos características importantes que van a ser la elastancia y la compliance. Entonces, la elastancia va a ser la resistencia que se va a oponer a ese incremento de volumen. Y la confianza va a ser la capacidad de tolerar esos aumentos progresivos del volumen. Entonces vamos a tener una primera fase en la que vamos a ver una alta confianza, es decir, que hay una alta capacidad para tolerar esos incrementos de volumen, pero una baja elastancia, es decir, que va a haber una baja resistencia a los incrementos del volumen. En este caso, la presión intracraneal no se va a ver afectada, no va a aumentar de manera significativa, sino que se va a mantener en valores estables. En la fase 2 vamos a encontrar una confianza y elastancias similares, es decir, que tanto la tolerancia como la resistencia al incremento del volumen van a estar en equilibrio y vamos a empezar a ver que la presión intracraneal va a subir, pero no de manera súbita. En la fase 3 va a haber una baja confianza, es decir, que se pierde o empieza a disminuir esa capacidad de tolerar los aumentos del volumen y va a haber una alta elastancia, es decir, que va a haber una alta resistencia que se va a oponer a esos incrementos del volumen. Y es ahí cuando vamos a comenzar a ver que la presión intracraneal va a subir de manera significativa y cuando se rompen estos mecanismos es cuando vamos a ver que aumenta de manera súbita la presión intracraneal. Listo. Entonces, dentro de las causas de la hipertensión endocraniana, vamos a tener unas categorías básicas, las cuales son la lesión cerebral traumática. Dentro de ellas vamos a encontrar entonces a las contusiones, las hemorragias intracraneales y también el edema focal o difuso. Vamos a encontrar también el acero isquémico de grandes vasos, las hemorragias intracraneales, la hidrocefalia, el edema cerebral difuso, la obstrucción de la vena tubular, las neoplasias cerebrales y el edema idiopático. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos de cómo se produce la hipertensión endocraniana. Entonces, principalmente hay que mencionar que el cráneo es una cavidad que contiene todo este tejido nervioso. Este cráneo, pues, como sabemos, es un hueso que es rígido. Entonces, las estructuras que se encuentran aquí adentro, pues, van a estar sometidas, son escasamente compresibles. Entonces, esto requiere que se mantenga una homeostasis y una presión intracraneal normal. Los mecanismos por los cuales se puede producir esta hipertensión endocraniana principalmente son el aumento del volumen correspondiente al encéfalo. Esto ocurre principalmente porque hay una masa ocupante del espacio en el parénquima nervioso, como lo puede ser un hematoma, un tumor o un absceso. También se puede dar debido a que hay un aumento del contenido acuoso del cerebro, que pues es propiamente del edema encefálico, y también se puede dar debido a que hay un incremento en la permeabilidad o hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, como es el caso de las infecciones del parénquima cerebral, los tumores, las infecciones cerebrales. También puede ser debido a una elevación en la presión hidrostática en los capilares. Esto lo podemos ver en casos de hipertensión arterial cuando ya son muy graves. El segundo mecanismo, tenemos la acumulación de sangre en las membranas meningias, como serían los casos de los hematomas subdurales o epidurales. Como tercer mecanismo, tenemos el incremento del volumen de sangre intravascular. Principalmente, estos son condiciones que pues, hacen que haya un drenaje venoso defectuoso. Entonces, tenemos el síndrome diaclínico o también la trombosis del seno venoso longitudinal superior. Y por último, tenemos el aumento del líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Sobre las hernias, principalmente tenemos que decir que estas masas, como ocupan espacio, causan un aumento de la presión y esto hace que los compartimentos intracraneales se vayan ocupando y también haya un desplazamiento, esto por elevación de la PIC. Entonces, principalmente tenemos tres posibilidades, que son la hernia de la circunvolución cingulada, que vemos en la imagen con el número 3. Entonces, como podemos ver, esta hernia pasa por debajo de la cerebral. También tenemos la hernia transtentorial y tenemos lo que es la hernia de las amígdalas cerebelosas. Entonces, en la hernia de las amígdalas cerebelosas, principalmente lo que pasa es que
Estas estructuras pasan a través del agujero occipital y comprimen el bulbo. Siguiente, por favor. Como manifestaciones clínicas de la hipertensión endocraniana, tenemos la triada de Sheh y también tenemos la triada de Cushing. Principalmente la triada de Sheh se compone de cefalea, vómitos y edema de la papila óptica. La cefalea principalmente es el resultado de la compresión y la tracción de las estructuras intracraneales que están dotadas de los nociceptores. Principalmente la intensidad de la cefalea va a aumentar en la madrugada, y esto es debido a que el dióxido de carbono en sangre es mayor durante el sueño. Entonces esto causa una dilatación de los vasos sanguíneos que se perforan el cerebro y entonces causa un mayor flujo sanguíneo que agrava la hipertensión intracraneal. Los vómitos están causados por el estímulo mecánico del centro bulbar del vómito y se presentan bruscamente por la mañana. Se denominan vómitos en cohete o en proyectil. El edema de la papila óptica es uno de los signos más importantes que se debe mencionar en lo que es esta actividad de la hipertensión ucraniana, ya que se obliga al médico a que realice el fondo de ojo. Es de importancia mencionar que tiene que ser bilateral, ya que cuando es unilateral, por lo general puede ser debido a que hay un tumor o hay un absceso. Importante también mencionar lo que son las alteraciones del sensorio, ya que muchas veces pueden llegar a pasar desapercibido por el paciente, también por el propio médico, y estos son debido a que hay una disminución de la perfusión cerebral. También tenemos lo que es la triada de Cushing, que se compone de la bradicardia, la hipertensión arterial y alteraciones en la respiración, como puede ser un patrón de respiración de Cheyne-Stokes. Siguiente, por favor. De manera que en el contexto de la sospecha clínica del síndrome de hipertensión endocraniana, lo ideal podría ser monitorizar, ya sea de forma invasiva o invasiva, el listado de la pregunta clínica de este paciente. Sin duda alguna, el gold estándar para la monitorización de esta pregunta craneana es un catéter que nos mida directamente esta presión, y este catéter de medición de PIC puede ser implantado en los ventrículos, puede ser implantado en el parénquima, puede ser implantado en el espacio subdural o epidural, pero la medición de la presión del ventrículo del catéter intraventricular es actualmente pues, el gold estándar para poder tener una referencia global de cuál es el estado dentro del cráneo. Algunas indicaciones para llevar a cabo esta medición invasiva de la presión intracraneal es una alteración del estado de conciencia que comprometa los reflejos respiratorios, por ejemplo, con un paciente con un puntaje menor a 8 en la escala de coma de Glasgow, una hemorragia subaracnoidea que termine sintomática, un ataque cerebrovascular hemisférico con un compromiso importante de la presión intracraneal debido al edema citotóxico vasogénico secundario, una falla hepática fulminante o signos imagenológicos de hipertensión intracraneal, como lo pueden ser unas cisternas perimesencefálicas poco permeables. Sin embargo, con referencia al trauma craneoencefálico, que es una de las principales causas de aumento de la presión intracraneal en nuestro medio, existen varias guías de referencia para considerar medir la presión intracraneal en los pacientes, por ejemplo, los criterios de Milán o el consenso de las sociedades quirúrgicas internacionales o las guías de la Brain Trauma Foundation. Estas últimas son quizás las que más usamos y tenemos en cuenta e indican que todos los pacientes adultos que tengan un trauma craneoencefálico severo sean monitorizados con dispositivos de medición de presión intracraneana cuando tengan algunos de los siguientes criterios. Uno, que su escala de coma de Glasgow sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 8, luego de la reanimación inicial, y que presenten una tomografía que sea normal. Por ejemplo, un hematoma, ya sea epidural, subdural, una contusión, la evidencia de edema cerebral, alguna evidencia de herniación, ya sea subfalcina, transitoria o compresión de las cisternas basales.
Criterio número 2, que los pacientes tengan escala de coma de grado mayor o igual a 3, igual a 8, una correcta reanimación inicial, que tengan una imagen normal en contraste con el criterio anterior, pero que reúnan 2 o más de las siguientes condiciones, que sean pacientes mayores a 40 años, que tengan una presión sistólica menor de 90, o que tengan una postura normal unilateral o bilateral, típicamente una postura de descerebración, que indica un compromiso al menos del mesencéfalo y por ende de los núcleos rojos que nos permiten la decorticación. Cuando medimos entonces la presión intracraneal, tenemos una serie de curvas, las curvas cardíacas. Y estas curvas cardíacas tienen una morfología normal. Tenemos una curva de percusión, una de crótica y una de cantidad. Usualmente la curva de percusión va a ser más grande que las otras dos. Y esto se relaciona con los mecanismos normales de la curva presión-volumen del encéfalo que habíamos mencionado previamente. Es decir, que en condiciones normales, cambios en el volumen no van a generar mayores cambios de presión porque hay una adecuada confianza cerebral. Sin embargo, a medida que aumenta la presión intracraneal y se agotan los mecanismos compensatorios, como la eliminación del líquido cefalorraquídeo, como la disminución del componente vascular venoso y finalmente del componente vascular arterial, a medida que estos mecanismos se van agotando, la elastancia va a aumentar y por ende cambios pequeños de volumen me van a generar cambios significativos en la presión arterial. Y cuando esto sucede, usualmente la curva P2 aumenta de tamaño toda la P1. Eso nos indica una pérdida de la compliance cerebral y un aumento de la elastasia. Vale la pena agregar que esto sucede usualmente en los eventos agudos. Los eventos agudos tienen ciertos mecanismos compensatorios que pueden agotarse más rápidamente que aquellos síndromes de hipertensión intracraneal que se desarrollan secundarios a lesiones crónicas, por ejemplo, una lesión ocupante de espasmo, como lo puede ser una neoplasia. En cuyo caso, usualmente, debido al mayor tiempo de compensación, el encéfalo desarrolla otros mecanismos, como lo puede ser deformación del tejido cerebral o pérdida de líquido vascular. Una forma no invasiva de evaluar el estado indirecto de la presión intracraneal es la ecografía de la vaina del nervio óptico, usualmente con rangos menores a 5.8 o 6.2, y por ende, cuando aumentan estos valores, eso puede ser un signo directo de que la presión intracraneal está aumentando en ese paciente, o al menos en ese lado, en ese compartimento cerebral. Y tenemos que tener en cuenta que bajo condiciones normales, como mencionamos previamente, el cerebro recibe un flujo sanguíneo constante, y ese flujo sanguíneo constante va a ser más o menos de 60 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de oxígeno por minuto. Ese flujo va a ser constante independientemente de ciertos rangos de presión, probablemente entre 50 a 150 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando ocurre una lesión aguda, como en el caso de un ataque cerebrovascular o un inflamación encefálico, esta autorregulación se pierde y la relación se vuelve lineal. De manera que cambios en la presión tienen cambios en el volumen. Por ende, una disminución de la presión de percusión cerebral, que a su vez depende de la presión arterial media, menos la presión intracraneal, va a causar menos disminución del flujo. Y por ende, cambios en la presión intracraneal disminuyen el flujo sanguíneo cerebral. O sea que el problema finalmente en estos pacientes es la hipoxia, y eso es lo que queremos resolver. Asimismo, aumentos abruptos de la presión arterial pueden aumentar el flujo sanguíneo cerebral y por ende, como en un círculo vicioso, volver a aumentar la presión cerebral. Por lo que en estos pacientes deberíamos tener las presiones de perfusión cerebral en ciertos rangos controlados. Actualmente existen métodos estáticos y dinámicos para evaluar esta autorregulación. Se aconseja que en pacientes que tienen preservada la autorregulación se lleve la presión de perfusión cerebral a más de 90 milímetros de mercurio, y en aquellos que no tienen preservada la autorregulación se mantenga la presión de perfusión cerebral entre 70 a 90 milímetros de mercurio. ¿Cómo vamos a manejar entonces estos pacientes? Si un paciente tiene hipertensión intracraneal o signos sugestivos de hipertensión intracraneal, vamos a llevarlo a una neuroimagen lo más pronto posible. Entonces aquí el algoritmo nos divide las siguientes funciones. Tengo una lesión que es susceptible a la lesión quirúrgica o cumulativa. Por ejemplo, supongamos que el paciente tiene un hematoma epidural
mayor a 30 cc de volumen, por lo cual es candidato a ser operado. El drenaje de este hematoma teóricamente resolvería el cambio en el volumen intracraneal que alteró nuestros libros en una teoría Monroe-Kelly, y por ende el encéfalo podría volver a su presión basal. Después de esta resección, tendríamos que poner un monitor de presión intracraneal y llevarlo a UCI. Entonces aquí el algoritmo nos pregunta, pusimos el monitor, ¿la presión intracraneal está controlada? Sí, listo, vamos a llevarlo a la unidad de cuidado intensivo. ¿No está controlada? Ok, vamos a irnos a esta parte del algoritmo, a la cual también va el hecho de que una lesión no sea candidata a resección. Entonces tenemos hipertensión intracraneal, no hay realmente una lesión que sea candidata a resección. Puede pasar, por ejemplo, con un paciente que tenga un trauma craneoencefálico, que tenga unas contusiones cerebrales pequeñas que no son candidatas a ser drenadas, pero estas contusiones le están causando un edema cerebral importante, y este edema cerebral es el que le está causando la hipertensión intracraneal. En ese caso, el manejo no es quirúrgico, sino que necesitamos un manejo médico y una unidad de cuidados intensivos. ¿En qué consiste este manejo médico? El cual, de todas formas, podemos empezar a implementar desde diferentes niveles de atención como médicos generales. En primera instancia, la vía aérea. Precisamente por la hipoperfusión del tallo, los pacientes tienden a hacer alteración del estado de conciencia, comprometen la protección de su vía aérea, y si tienen un puntaje menor a 8 en la escala de coma de Glasgow, necesita una secuencia rápida de intubación para que podamos asegurar esa vía aérea. Por otro lado, está asegurar una buena oxigenación. Como mencionamos, el problema con la hipertensión intracraneal es que por la fórmula del flujo sanguíneo cerebral, una presión intracraneal aumentada disminuye la presión de perfusión cerebral, y la disminución de la presión de perfusión cerebral disminuye el flujo sanguíneo y me causa hipoxia. Entonces, un problema importante en estos pacientes es el cerebro hipóxico, y para asegurar que este cerebro tenga una adecuada saturación de oxígeno, necesitamos oxígenos saturaciones mayores a 90. Entonces, además de asegurar la vía aérea, además de asegurar una buena oxigenación, tenemos que asegurar una buena presión de perfusión cerebral. Recuerden que esta presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Y la presión arterial media es igual a 2 veces la presión diastólica más la sistólica dividida entre 3. Entonces aseguramos una buena presión arterial, más de 70 o 90 milímetros de mercurio, aseguramos finalmente un buen flujo. Por lo cual este manejo básico de vía aérea, oxigenación y presión arterial es un manejo que podemos hacer como médicos generales perfectamente, ya sea en un rural o en una unidad de cuidados. No obstante, hay otras terapias que quieren ya apuntarle a la disminución de la presión arterial misma. Por ejemplo, la terapia osmolar, que podemos hacerlo con sedaciones hipertónicas o con manitol. En el caso del manitol, es un diurético que va a tomar este exceso de agua, este exceso de edema, y a eliminarlo del encéfalo. El problema con eso es que el manitol no solo elimina el edema del encéfalo, sino que también elimina el volumen circulante efectivo. Entonces puede causar una hipotensión, me tumba la presión de perfusión cerebral y provoca una serie de problemas. Por eso una buena alternativa es la solución hipertónica. La solución hipertónica, por su alta concentración, va a tender a arrastrar el agua que está en el interior de las neuronas como parte del edema cerebral, ya sea citotóxico o vasogénico, y eso va a disminuir la presión. Otra alternativa es la sedación. La sedación disminuye el dolor, disminuye la actividad neuronal, y eso disminuye la hipertensión intracraneal. Otra alternativa ya más avanzada es la hipotermia terapéutica o el coma barbitúrico. Y otras alternativas ya de última línea son, por ejemplo, una craniotomía descompresiva del lado de la lesión donde esté el vector de presión que me esté ocasionando el síndrome de hipertensión intracraneal. Finalmente, el Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Conference Congress nos plantea, de acuerdo a los resultados de un estudio del 2018 que se llama CUS-2, que demuestra que la medición de la presión intracraneal sola no es superior a la medición de la presión intracraneal y la oxigenación cerebral. Nos plantea entonces que cuando tenemos estas dos variables, presión intracraneal y oxigenación cerebral,
podemos tener 4 fenotipos de pacientes. Podemos tener un fenotipo A, que es un paciente que tiene una presión intracraneal menor a 22. Este 22 aparece en las guías más recientes de la Trauma Brain Foundation. Aplica para el contexto trauma craneoencefálico, sin embargo, en términos generales, recuerden que el nivel a partir del cual consideramos hipertensión 20. Este fenotipo A nos dice que cuando no hay presión intracraneal, hipertensión intracraneal y la oxigenación es mayor a 20, es un paciente bien oxigenado, pues este es un paciente tipo A. Podemos tener un paciente que esté bien oxigenado, pero que tenga hipertensión intracraneal. Podemos tener un paciente que no tenga hipertensión intracraneal, pero que esté mal oxigenado, o podemos tener un paciente que tenga ambas cosas. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos fenotipos, los objetivos de oxigenación, de presión e intervenciones van a variar entre sí. Estas son las referencias que usamos para esta charla. A continuación, y después de este video, vamos a tener una discusión en torno a los tópicos. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Listo, ese fue el video que preparamos. La idea es que este video corto pueda sentar las bases del espacio que sigue a continuación, que es una discusión académica en torno a este tema tan interesante. La idea es que la discusión sea participativa con ustedes, los miembros, con nosotros los expositores y con nuestros profesores para que podamos aprender lo máximo que sea posible esta noche. Así que quisiera ceder la palabra al doctor Aristizábal inicialmente para ver si tiene alguna observación. Doctor Gerardo. Gerardo se nos desconectó. Jorge, hágale, Jorge. Primero hágale usted y yo, hablamos, o hablo yo primero, como usted quiera. Hable usted y después, de acuerdo a lo que le quede faltando, si algo le falta, yo le complemento. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación. Como les he dicho, el esfuerzo de ustedes es muy bueno y lo que hemos repasado y aprendido es bastante bueno. La charla me gustó, está muy bien orientada y la hicieron muy bien los tres. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es como darles lo que tengo yo en la mente, y no sé si me dejan compartir pantalla. Yo les voy a mostrar más o menos cómo uno a lo largo de los años va trabajando esta hipertensión intracraniana y va entendiendo ciertas cosas que no se las dicen a uno a veces los profesores. Yo voy a decir muchas cosas que ya lo han dicho, pero voy a como a resumir. Si uno tiene una cavidad craneana, la cavidad craneana tiene el encéfalo y el canal espinal, la médula espinal. Ustedes no hablan de hipertensión del canal espinal, porque la dinámica cambia. Siempre que la cavidad craneana está con presión, uno tiene que pensar si esa cavidad craneana es de un niño o es de un adulto, porque eso cambia. Cuando es de un niño, generalmente tienen las suturas, el hueso es cartilaginoso y ellos tienden a compensar más que los adultos, que tienen una bóveda craneana y una base que es muy rígida y que no permite compensar. Pero igual los niños pueden compensar un poquitico, pero no pueden compensar totalmente. Si uno coge la cavidad craneana, esa cavidad craneana, lo que está en su interior son 3 estructuras principalmente. La más grande, que son 1400, 1500 gramos, que es el encéfalo. Y ese encéfalo va a estar en un compartimiento que nosotros llamamos supratentorial y un compartimiento que se llama infratentorial. El compartimiento supratentorial se divide en 2 compartimientos.
y lo divide la hoz del cerebro o falx cerebri que está en la fisura interhemisférica. Y ese compartimiento se divide en derecho y compartimiento izquierdo. En la fosa posterior, la hoz del cerebelo es muy miniatura y realmente no hace la división que hace la hoz del cerebro. Si uno coge esta cavidad craneana, tenemos que el cerebro, que es 1400 gramos, representa más del 80% de todo ese volumen. Después viene el líquido cefalorraquídeo, que es más o menos entre 7.5 y 10%. Y si ustedes cogen un paciente y le sacan todo el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo de los ventrículos, van a obtener más o menos 150 mililitros. Y el tercer componente que tenemos es el volumen sanguíneo, ya sea arterial o sea venoso. Y eso representa el 5% de ese compartimiento. Si yo a ustedes los congelo y les saco el volumen sanguíneo, les voy a sacar 75 mililitros de sangre, tanto arterial como venosa. Lo que pasa es que eso está a un ritmo muy grande volteando. Bueno, este es una resonancia magnética de un adulto y ustedes ven que esta cavidad craneana está totalmente sellada. Y esta barrera ósea que la protege se vuelve un enemigo para ella cuando éste se hincha. Si a ustedes, por ejemplo, se les hincha una mano porque se dieron un martillazo, ustedes ven que empieza a hincharse y alcanza a hincharse mucho. Quizás el problema de esa mano es que hagan síndromes comportamentales y que las fascias que están en los músculos empiecen a no dejar que se hinche. Y es por eso que uno termina haciendo cirugías. En el cráneo, la tabla ósea no deja que este espacio se extienda, sino que lo hace que se vaya comprimiendo hacia su interior. Y cuando eso lo va haciendo hacia el interior, si el daño es focal, se hace de un hemisferio o de un compartimiento al otro, ya sea supratentorial a infratentorial, ya sea de izquierda a derecho o infratentorial hacia supratentorial o hacia el canal espinal. Y cuando el compromiso es difuso, es bilateral, ustedes ven que todo se va espichando. Y ustedes hablaron muy bien de la ley de Monro-Kelly. La ley de Monro-Kelly es que esta cavidad que yo tengo, que es la cavidad craneana, que tiene cerebro, líquido cefalorraquídeo y flujo sanguíneo. Esa cavidad puede uno sumar una masa, pero esa masa a medida que va creciendo va alterando los otros compartimientos. O sea que la ley de Monro-Kelly, que es una como que los tres, uno soporta al otro y al otro se altera ese soporte. Y esa masa que hay en la cavidad craneana, que puede ser un absceso, puede ser una hemorragia, puede ser un infarto, empieza a generar cambios. Lo primero que hace es que esa masa, que es un nuevo elemento que hay en una cavidad que es sellada, empieza a desplazar el líquido. Y el líquido cefalorraquídeo se va a ir a los sacos radiculares. En todo el canal espinal, los pares raquídeos tienen unos sacos radiculares. Entonces, ¿qué hace? Uno ve que se hinchan los sacos radiculares. ¿Por qué? Porque yo tengo 150 mililitros que puedo empezar a desplazar. El otro saco que es muy famoso que se llena de líquido es el que recubre el nervio óptico. Y es por eso que ese saco radicular que va con el nervio óptico se hincha totalmente y al tener mucha presión altera el retorno venoso. Y es lo que genera el papiledema. Entonces, una representación de la hipertensión endocraniana y de que el espacio cefalorraquídeo ya no compensa es que ustedes van a ver papiledema. Después del papiledema viene de que el líquido ya dice, yo le regalo 50 o 30 o 20 centímetros de líquido y me dejo desplazar. Pero yo lleno los fondos de sacos radiculares, el del nervio óptico, el fondo de saco dural en S2, pero yo ya no le puedo dar más.
yo ya no puedo dar sino 30 mililitros. Entonces, ¿qué pasa? El flujo sanguíneo que hay alrededor de esta zona que es nueva empieza a comprometerse. Y si ustedes ven esto hipodenso, esa hipodensidad indica que el flujo sanguíneo se empieza a alterar y empiezan a haber zonas isquémicas, de penumbra isquémica, porque empieza a no entrar la suficientemente sangre. Y esos vasos se tienden a colapsar. Ustedes empiezan a sangrar por la mano, se cortaron, se hincharon, un martillazo, y ustedes le hacen compresión para que no sangre el vaso. Esto mismo hace compresión sobre esos vasos, pero quizás el flujo sanguíneo cerebral no regala tanto volumen como lo hizo el líquido cefalorraquídeo. Entonces ya vienen esos dos mecanismos que pueden compensar. Y ustedes ven que esta resonancia, ven un sistema ventricular que se preserva, unos vasos que se preservan. O sea que si yo empiezo a alterar este líquido, a alterar estos vasos y no logro compensar el volumen de esta masa, ya el cráneo tiene problemas. Y ahí es donde va empezando el síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, Monro Kelly, esa doctrina de Monro Kelly, lo que hace es que en una cosa que estaba en armonía, entró una masa que dañó esa armonía. ¿Y cómo la dañó? Dañando líquido, después dañando sangre y después dañando cerebro. Y es donde se producen los síndromes de herniación cerebral. Cuando yo tengo una masa acá o una masa acá o una masa bilateral, ¿qué pasa? El eje de fuerza se da sobre la línea media. ¿Por qué? Porque esta cavidad es rígida, este no deja. Si nosotros no tuviéramos este hueso, ¿qué hace? Un fungi cerebri, que es lo que uno busca cuando hace las semicraniectomías. Hacer que este efecto de masa se vaya al exterior y todo este cerebro se hernie. Entonces, ¿qué pasa? Este empieza es para la línea media, desvía la línea media, colapsa el sistema ventricular, desvía líquido cefalorraquídeo, baja el flujo sanguíneo de esta zona y empieza a generar muchos problemas. Y cuando esos mecanismos que no se pudieron compensar terminan en que este cerebro que está en este compartimiento supratentorial izquierdo se tiene que salir de ese compartimiento para irse a compensar acá. O se puede ir por la incisura del tentorio para irse a compensar en la fosa posterior. Los síndromes de herniación cerebral, como ustedes muy bien lo dijeron, son varios. Unos supratentoriales y otros infratentoriales. Los supratentoriales son básicamente dos grandes. Uno que es subfalcino, que es la hernia por debajo de la hoz del cerebro, que es la hernia subfalcina. ¿Qué hace? Cuando este cíngulo se hernia por debajo de la hoz del cerebro, comprime esta arteria cerebral, a veces la del otro lado, y empieza uno a ver que toda esta zona se infarta. Entonces el paciente empieza con alteración de conciencia, cambios de comportamiento, empieza a hacer debilidad en la pierna y empieza a alterarse todo. El segundo síndrome son los que son transtentoriales, que es que todas las masas, la masa que se generó supratentorial, se vino para el otro lado y no le compensó mucho. Entonces el eje de fuerza se abre sobre el tallo cerebral. Y esas hernias que se llaman transtentoriales se dividen en dos grandes y una de esas grandes tiene dos variantes. Las grandes son una que es la hernia central y esa la ve uno cuando hay hematomas o lesiones bilaterales. El eje de masa se hace de manera bilateral sobre el tallo cerebral. Y entonces, ¿qué pasa? Al hacer la fuerza hacia abajo, los sextopar que tienen el recorrido más grande se retraen, se distiende y empieza a ser el paciente un sextopar bilateral. Siempre que tengan un paciente con un sextopar bilateral, piensen primero que tiene una colección bilateral, un tumor bilateral o algo que está herniando los dos hemisferios hacia la fosa posterior. Y la segunda variante es esta, que es la hernia uncal, que generalmente uno lo ve en las lesiones temporales o frontales, frontotemporales,
que es que el uncus se medializa y al medializarse comprime el tercer par, comprime la arteria cerebral posterior y comprime el tallo cerebral. Entonces empiezan ustedes a tener toda la clínica de una hernia uncal. Pero existe una variante que es que este le hace eje de fuerza al tallo cerebral, pero el tallo se corre para un lado y al correrse para un lado, este tentorio le pega al pedúnculo cerebral de este lado. Son los pacientes que tienen un tercer par con una hemiparesia o hemiplegia ipsilateral. Por eso lo que localiza cuando hay una hernia uncal siempre es la pupila. Después vienen los de la fosa posterior. Los de la fosa posterior son de dos tipos, unos que suben y otros que bajan. El que baja es gravísimo porque el paciente hace un paro respiratorio y se muere muy rápido. Es la hernia de amígdalas cerebelosas. Ustedes ven niños con tumores de fosa posterior que hacen hacen un opistótono, que es una postura en extensión de la cabeza para abrir las cisternas acá en la unión craniocervical. Entonces a mí me llega un niño con un opistótono y yo estoy pensando, este niño de tener un tumor de la fosa posterior, una hipertensión en fosa posterior y una hernia de amígdalas cerebelosas. Pero si yo no le paro bolas a eso, el paciente hace un compromiso de la respiración, porque acuérdense en que el frénico está acá abajito. Y al comprometer esa vía, el paciente hace un paro respiratorio. La segunda hernia es la que el cerebelo se va hacia arriba. Y esta masa me sube el cerebelo y se comporta igual que una hernia uncal, con tercero, hemiparesia, alteración de conciencia. Cuando el eje de presión se da sobre esto que es el diencéfalo, el paciente empieza a hacer patrones respiratorios anormales. Hace una respiración de chain stop, que es una respiración diencefálica. Y después empiezan a hacer alteraciones de conciencia, tercer par, hemiparesia, no respira y se terminan muriendo. Esto es un paciente con una hernia subfalcina. Ustedes ven que tiene una gran lesión en este lóbulo frontal derecho. Ustedes ven que no se ve espacio subaracnoideo. Y uno siempre que ustedes miren los TAC, miren las cisternas de la base. Posiblemente en este paciente las cisternas de la base no se veían. Y ustedes ven que el septum pelúcido está al otro lado. Es un paciente que tiene una hernia subfalcina. Y ustedes ven que este es el cíngulo y este se hernia por acá, por debajo de la hoz del cerebro. Bueno, la segunda es que miren la relación del uncus o gancho del temporal con el pedúnculo cerebral. Este es el pie del pedúnculo. Y a este ladito va la vía óptica y más adelante va el tercero. Y acá va una arterita que va para atrás, que es la cerebral posterior. Entonces, si este se me medializa, me va a comprometer la cerebral posterior, el pedúnculo cerebral y más adelante el tercer par craneano. Entonces, este es otro ejemplo en el cual ustedes ven un hematoma con una hernia subfalcina. Miren dónde está el tálamo, el septum pelúcido, el sistema ventricular colapsado. Ustedes no ven espacio subaracnoideo porque es que ya no puede compensar. Y ustedes ven que este paciente ya está haciendo una hernia uncal. Ven una hipodensidad en el cuerno, en la parte occipital. Entonces, este es el eje de presión de la central y este es de la uncal. Miren un paciente que tenía una hernia uncal, se murió de una hernia cerebral. Miren este uncus o gancho del hipocampo, cómo se medializó. Y miren la relación tan importante que tiene con el tercer par. Y debajo de él, acá debajo está la vía piramidal, que es el pie del pedúnculo. Este es un paciente que tenía, miren, medializado el uncus. Ustedes ven esta hernia uncal. Es una hernia uncal bilateral. Ese uncus está sobrepasando la incisura, pero acá todavía se ven cisternas. Entonces ustedes miren la cerebral posterior, este es el uncus o gancho, y por acá va a ir pasando el tercer par como les mostré ahorita. Esto es un paciente que se murió por una hernia después de un hematoma. Miren lo que hizo, una hipertensión endocraniana que no compensó
y el cerebro se pasó para el otro lado. Una hernia subfalcina, se ven lesiones hemorrágicas, una hernia uncal. Miren el úncul como se medializó y miren el septum pelúcido donde está. Entonces, siempre que uno habla de hipertensión endocraniana, tiene que estar hablando de lo que ustedes dijeron ahorita, los edemas vasogénico, citotóxico y trasependimario. Y eso les da la curva de la hipertensión endocraniana. Estas son las causas que ustedes ya lo dijeron bastante bien, que no justifica hablar sobre eso, pero quisiera mostrarles más cositas. Miren este paciente con una hipertensión de fosa posterior. Todas las formas de compensar se han perdido. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ustedes no ven espacio subaracnoideo. Segundo, ustedes ven que estructuras que están en la fosa posterior están espichando el diencéfalo hacia arriba, lo ascienden. Y ustedes ven que esta zona donde queda la amígdala cerebelosa tiende a irse hacia el canal. Entonces son pacientes que hacen lesiones de este tipo. Se extienden a herniar de la fosa posterior a la región supratentorial. Y ustedes ven que se genera una obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Eso hace que el paciente empiece a hacer hidrocefalia obstructiva. Bueno, entonces estos son los patrones de respiración que los vamos a ver más adelante, las cosas del manejo, las pupilas que son muy importantes que se las aprendan. Y estoy buscando a ver si tengo lo de, para que vean lo de las hernias cerebrales. A ver si lo encontré, no. Mírala, acá está. Este es un paciente que tenía un trauma craneoencefálico. Entonces le hicimos una hemicranectomía, tenía un trauma con una gran lesión hemisférica, entonces le hicimos monitoreo de la PIC, esto es una curva de la PIC, la primera es la presión del líquido cefalorraquídeo, ustedes la ven acá, esta es la perfusión arterial cerebral, esta segunda curva es la curva que da el líquido cefalorraquídeo y esta tercera es el retorno venoso. Si yo tengo hiperemia o edema cerebral o alguna alteración de esas, esta es muy grande. Si yo tengo hidrocefalia, obstrucción de la circulación, una válvula tapada, esta es muy grande. Y si yo tengo una alteración en el retorno venoso, un neumotórax, un derrame pericárdico, una obstrucción en el cuello, esta se me aumenta. Entonces, si yo sé que esas tres son, esta es arterial, flujo sanguíneo arterial, está el líquido cefalorraquídeo y está el retorno venoso. Entonces, yo con eso puedo tratar los pacientes dependiendo de cuál de estas esté alta. Pero cuando uno tiene la primera que es muy alta y no la puede controlar, ¿uno qué hace? Hace una hernia cerebral. En vez de que el cerebro se hernie y me dañe este lado, yo lo dejo que se hernie para el exterior. Esto es un fungus cerebri. Y ustedes ven que este paciente ya había hecho una hernia subfalcina. Y ustedes ven cómo esta cara medial del lóbulo frontal y de la cara medial parietal ya estaba lesionada. Entonces, si yo dejo que se hernie para allá, salvo el lado que está bueno, salvo el tallo. Bueno, básicamente es eso. Entonces, les agradezco mucho por la charla, muy buena, y no sé qué más comentarios quiere hacer el doctor Gerardo. No, felicitarlos por la presentación, me pareció excelente. A mí siempre me ha preocupado el síndrome de hipertensión intracraneana porque la mayoría de las lesiones dentro del cráneo, la gran mayoría, el problema no es la misma lesión, sino la presión intracraneana, que es la que mata a los pacientes. Por eso ustedes verán que cuando uno va a ver un paciente en un sitio de urgencias, lo primero que le mira son las pupilas. Porque cuando el paciente comienza a hacer dilatación
de una pupila, le está diciendo que se está herniando el uncus del hipocampo. Y cuando el paciente está haciendo hernia del uncus del hipocampo, la muerte está muy cerquita si no se corre con ese paciente a relevarle la hipertensión intracraneana. Entonces, dos cositas así como de entrada, o tres. El nivel de conciencia es fundamental cuando hay un trauma, porque el nivel de conciencia está hablando sobre la magnitud del trauma. Cuando el paciente recupera la conciencia, ojo con el nivel de conciencia, porque si se deteriora el nivel de conciencia, algo está pasando dentro del cráneo. Y si encima de que se deteriora el nivel de conciencia, ustedes le miran las pupilas y encuentran una pupila dilatada de un lado, es decir, una anisocoria, ojo, porque ese paciente está haciendo una hernia del uncus del hipocampo que lo va a matar. Y verán que uno hace como un screening muy rápido, es abre los ojos, mira las pupilas. Si las pupilas están iguales y reactivas, uno como que respira tranquilo. Cosas que están pasando. Pero se baja después a la planta del pie y le toma la respuesta plantar. Si hay un Babinski de un lado, es todavía que la comprensión del tallo cerebral es mayor y que el problema del paciente se está agravando. Y con esas tres cositas, conciencia, pupila, respuesta plantar y por supuesto motilidad, uno ya se está dando cuenta si la situación se está agravando o no y si puede o no tiene que correr con el paciente. Cuando el paciente llega al punto de que hace paro respiratorio, muy poco. Me acuerdo de algunos que logré recuperar, pero es que me hicieron paro respiratorio en el camino a la sala de cirugía. Y entonces, sin lavarse y sin nada, la conducta era relevar la hipertensión intracraneana y esperar si el paciente vuelve a respirar. Unos pocos casos lo logramos rescatar así, pero eso es una súper emergencia. Muy bien con lo que hicieron ustedes, muchachos, y el complemento del doctor Gorri está muy bueno. Por ahí es donde hay que comenzar y no se les olvide, la tríada de la hipertensión intracraneana hay que tenerla en la cabeza. Dolor de cabeza, vómito y edema papilar. Pero en trauma no esperen buscar edema papilar porque el edema papilar necesita un tiempo para que se dé. Entonces, no hay que perder el tiempo mirando fondo de ojo en un paciente que tiene un trauma reciente. Hay que mirarle pupilas, motilidad, conciencia y hacer los exámenes complementarios que sean del caso. Una norma que a nosotros no nos tocó en el tiempo que trabajamos esto porque no existía gran revolución en el diagnóstico de las lesiones intracraneanas. Por eso digo yo que le deben más los pacientes neurológicos, no todos los pacientes le deben más a un ingeniero que a todos los médicos, porque ese invento de la tomografía fue la revolución para diagnosticar lesiones intracraneanas. Entonces, una conducta es que si uno no tiene un tomógrafo, no debe atender pacientes de trauma. Es decir, institución que reciba y atienda pacientes de cráneo sin tener un tomógrafo está haciendo una mala práctica. Bueno, de esto el tema de la hipertensión intracraneana es largo y hay mucho que conversar. Por ahí veo que está el doctor Rubiano. Entonces, no, esto es una charla que va a dictar el doctor Rubiano el 6 de mayo, a la cual deberíamos entrar todos porque él hace unas presentaciones muy bonitas
y yo creo que es un gran complemento para esto que hemos hablado y que han hablado ustedes y nos queda una tercera charla. Entonces, como va a ser el jueves, que es el día que nos estamos reuniendo, ese día deberíamos entrar todos a las 5 de la tarde y lo acompañamos. Entonces, los organizadores de los grupos les van a mandar este link. Únanse en ese día. Qué dicha que estemos todos ahí. 5 de la tarde. Sí, señor. Jueves 6 de mayo a las 5 p.m. De hoy en 8, mejor dicho. Entonces yo les sugiero a los organizadores del grupo que le manden un link al doctor Rubiano con todos los que vamos a ir. Hablen con él si nos inscribimos o le mandamos el listado de todos para que él inscriba a todos y podamos estar allá. Pero si él manda el link, pues si nos lo manda al que le manda, pues toca mandarle los correos, ¿no? Acá está el link. En este uno se inscribe. Ah, ¿es para inscribirse también? Pero podemos hacer es que inscribirnos, que alguien inscriba a todo el mundo para que no haya tanto lío. O si cada uno se quiere escribir, está bien. Muy bien, felicitaciones. Esto va muy bien. Bueno, Veo que la población va disminuyendo. Eso es de esperar. Comienzan 100 y terminan por ahí unos 20 o 10. Pero esos que terminan son los que tienen verdaderas vocación de ser neurocientíficos. bueno, una Que es feliz mucho noche más para allá de todos. ser neurocirujano. Una feliz noche para todos y sigamos en esto que yo estoy muy animado. Ahí están entrando los residentes de neurocirugía, los R1, los estoy invitando y yo veo que ustedes les están enseñando muchas cosas. Entonces, muchas gracias. No sé quién tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, quién quiere decir algo más, que Sí, estamos disculpen. atentos. Buenas noches a todos. Muy buena charla. Quería preguntar sobre qué herramientas de predicción o de pronóstico o que nos clasifiquen a los pacientes pues tenemos para este caso de hipertensión endocraniana. O si hay o no hay. Pues en cuanto a herramientas de que uno sabe el pronóstico son el estado clínico del paciente, o sea, la clínica es muy importante y uno tiene que mirar cómo está el flujo sanguíneo cerebral, cómo está la oxigenación, cómo están las pupilas y cómo está la conciencia. Son como factores clínicos iniciales que uno valora. Segundo, ¿cómo ha sido reanimado ese paciente? Es distinto uno ver un paciente que lleva 10 horas con una hernia cerebral y que yo le voy a hacer una intervención. Posiblemente yo voy a cambiar que sobreviva, pero no voy a cambiar las secuelas. La segunda forma de saber yo pronóstico es si tiene una enfermedad sistémica y si la lesión que tiene yo la puedo controlar o modificar. Si yo tengo una hipertensión endocraniana que yo no puedo controlar, yo no puedo modificar, son pacientes que les va a ir muy mal. Y la tercera son las partes radiológicas, cómo yo veo los hallazgos radiológicos en ese paciente que me van a mostrar la magnitud del daño y la cantidad del daño. Entonces hay variables clínicas, que es la parte hemodinámica, la oxigenación, la presión, la conciencia, variables de la patología como tal y por último variables radiológicas. ¿Qué tanto se ha herniado? ¿Qué isquemia hay? ¿Qué magnitud de lesión hay? Y eso le va a decir en qué va a terminar el paciente. Algo que no mencionaron y que es una medida inicial de combatir la hipertensión intracraniana es la posición semisentado del paciente o inclinado unos 30 grados. Hay pacientes que con solo colocarles un poco alta la cabeza comienzan a
a mejorarse. Y por supuesto, la concentración de oxígeno, que es básica para evitar el edema citotóxico, que es la otra gran complicación. La masa y el edema que actúa como masa que se incrementa dentro del cráneo. Bueno, una buena noche para todos. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, feliz noche para todos, que estén muy bien y quedamos pendientes en 8 días. Muchas gracias, doctores.